Bueno, muy buena noche para todos, para Santiago, para Oscar, para Jairo, para Miguel, Omar, Andrés, Jorge, Andrés, Jonathan. Muy buena noche. Gracias por participar en esta sesión. Como les decía hace un ratico, vamos a iniciar esta sesión con los tres grupos de ATSO. El ATSO 3, el ATSO 4 y el ATSO 5, porque vamos a ver el mismo tema, en este caso, coincidió con el mismo tema para los tres. Entonces, los saludo desde el Centro de Electricidad, Automatización Industrial. Estamos en el análisis, en el programa de análisis y desarrollo de software. Aquí hace falta, pues, en esta diapositiva el 4. Ahí ya está incluido el 4. A alguno de ustedes, mejor dicho, a todo el grupo, a los tres, les compartí la sesión de la semana pasada, en donde vimos un recorderis, bueno, una explicación de lo que tenemos que enviar como evidencia para seguir el protocolo de cronograma, ¿verdad? Entonces, hicimos un breve repaso de todos los materiales del curso, del cronograma, de los tiempos, y se los envié por medio o a través del correo electrónico para que tuvieran pues esa sesión. Igual obviamente que está colgada dentro de territorio. Cuando ustedes pues quieran visualizarla, en ese espacio también está. Entonces quiero que me confirmen si les llegó el correo, por favor. Me levantan la manito, por favor, y me confirman si les llegó pues el correíto a todos de la sesión. Ok, Jorge, gracias. Listo, muy bien. Ok, Omar, gracias. Andrea, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Pues vimos las actividades que vamos a resolver. Vimos dos actividades que son del mismo resultado de aprendizaje, que son diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, que es el GA4, y tiene este código larguito que es el 220501095 de la actividad de aprendizaje 1 de la evidencia 01, ¿cierto? Estas dos evidencias, como pueden observar, pues prácticamente son las mismas. ¿Quién me puede decir en qué difieren? ¿En qué difieren? Omar, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿O Santiago? Por favor, ¿me puedes ayudar con la pregunta? ¿Están por ahí? La sesión de espiritismo. Hola, Andrea. Que Andrea, ¿tú me puedes ayudar? sí, profe, Gracias, creo Andrea. Ajá. que el primero es de acuerdo a un caso de estudio que su merced va a dar. Y el segundo va sobre el proyecto de nosotros. Eso, muy bien. Eso es, exactamente. Acuérdense que yo, el caso de estudio les dije dónde encontrarlo, ¿no? El caso de estudio de la semana pasada, yo les dije, el caso de estudio se encuentra aquí y les mostré. Ahí está en las diapositivas también. Entonces, bueno, vamos a verlo. Exactamente, miren, estas dos evidencias son prácticamente las mismas, difieren en qué, en que uno es un caso de estudio y el otro es el del proyecto. O sea que si hacemos el uno, pues vamos a tener las bases para desarrollar el otro. ¿Listo? ¿Qué vimos? Los materiales de estudio, las inquietudes que ustedes tuvieran ese día y las conclusiones, y les explicamos, pues les expliqué lo que se refiere a las evidencias. Ustedes ya tienen el cronograma y las sesiones. Vamos a tratar de hacerlas en lo posible los lunes a esta misma hora. ¿Listo? Bueno, les hice también una explicación acerca de la identificación de la guía del aprendizaje, dónde íbamos a encontrar los materiales de estudio, de qué manera íbamos a entregar las evidencias, cuáles eran las acciones
en cuanto a los resultados, a las competencias, para que tuvieran pues una idea clara de cuál es el resultado de aprendizaje que tenemos que apuntar y las fechas de entrega que están del 19 al 5 de mayo, estas 3 primeras evidencias. ¿Listo? Bueno, más adelante vamos a irnos nuevamente al material de formación, que fueron, estas son las 3 evidencias que les estoy planteando. Miren que la primera evidencia que dice identificar las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio hace parte de una competencia diferente. Sin embargo, obviamente tiene que ver con la misma temática. Es prácticamente lo que identificamos frente a unas temitas didácticos que hicimos en la semana pasada, que estuvimos identificando cuáles eran los campos. Bueno, ustedes fueron súper adelantadísimos, en todo sacaron 100, o sea que tienen esos conocimientos bastante buenos acerca de la temática. Así que yo no me voy a parar pues a explicar ese tema nuevamente. Bueno, les recuerdo el material de estudio. Tiene que ver con con todo lo de conceptos generales de bases de datos. Explicamos también cuál es el modelo conceptual, o sea, qué significa el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso de estudio, que es el que representa lógicamente las entidades importantes, las relaciones para examinar los conceptos del dominio con los interesados en el proyecto. Esto, en resumidas cuentas, pues son los primeros pasos del diseño del modelo y está o se puede ejecutar de varias maneras. Hay varias metodologías que se pueden desarrollar frente a ese modelo conceptual y lógico. Entonces, una es el modelo relacional y otro es el modelo entidad-relación, que cuando hablamos del modelo conceptual y lógico, estamos hablando justamente del modelo entidad-relación. Es prácticamente un sinónimo. Entonces, al realizar el modelo conceptual, tienen en cuenta que la base de datos que seleccionada, tener en cuenta las especificaciones del análisis, seguir las normas básicas de presentación del documento, portada, introducción y conclusiones. ¿Alguien está habilitado el micrófono? Gracias. Listo, muchas gracias. Listo, ok. Y los lineamientos, pues el producto vamos a entregarlo en formato PDF. La extensión habíamos dicho que libre, o sea, si ustedes van a hacer un trabajo con portada, bueno, entonces todo lo que le quieran incluir a ese modelo conceptual dentro pues de la estructura que se va a ver. Entonces yo les compartí miren, aquí en esta diapositiva, por eso o sea, por eso la duda, pero yo sí les mencioné que en este instrumento de evaluación ustedes tenían el anexo estudio de caso y la lista de chequeo para saber pues cuáles valores porcentuales tiene la evidencia, ¿no? Entonces, esto que les expliqué, estoy haciendo simplemente como un paso como un repaso de la semana pasada. ¿Listo? Entonces aquí vamos otra vez al concepto como tal del modelo conceptual y lógico, que es una descripción general del cómo un sistema se organiza y cómo opera. Y la tarea principal es especificar y describir los conceptos de base o base entre ellos. Que abarque también la parte lógica del proyecto del desarrollo del software a realizar. ¿Listo? Esta ya sería la evidencia 2. Igual, o sea, viene con los mismos criterios de entrega, que es generar el modelo lógico, normalizar el modelo lógico, crear el diccionario de datos, definir políticas de seguridad y las normas básicas de presentación del documento escrito. Los lineamientos igual al anterior, formato PDF, extensión libre y entrega por su espacio. Estos son los valores indicadores del logro. Y fuimos a al material de formación prácticamente. Hicimos unos ejercicios. Les digo, todos sacaron 10, 100, 100, 100.
100 de 100. Bueno, vamos a mirar. Entonces, el material de formación. Regálame un momento, por favor. ¿No hicieron entonces, Andrea? ¿No hicieron, nadie entonces desarrolló absolutamente nada? ¿No hicieron el ejercicio, no? Qué Andrea. pena, profe. Lo que pasa es que nosotros, sí, buenas noches, profe. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos clase con su merced hace 8 días porque se le cruzaron con otro ATSO, no sé, pero nosotros no tuvimos Sí, eso como yo tal. lo sé, Su merced nos pero, envió, ajá, nos sí, envió como el resumen de la clase, o sea, la clase por YouTube, pero eh, igual no, hay muchos links que usted envió en esa clase, pues que nosotros tenemos. bueno, porque eran simplemente ejercicios que hicimos en la clase. Pero, pues, Leonardo, ¿vas a decir algo? Leonardo, estás con el micrófono abierto. No, señora. Bueno, listo. Sí. Bueno, pero eso pues era prácticamente como para explicar de qué manera identificar los atributos, los campos, pero pues eran cosas pues como muy en el mismo video, en la misma sesión, pues se iban identificando eso, no había necesidad de que hicieran pues los ejercicios. Bueno. Entonces, voy a mirar a ver si les comparto el material. Entonces, lo vamos a tener que estudiar en esta clase. Se suponía que esta ya era para hacer el desarrollo, algo de desarrollo o las dudas que tuviéramos. Bueno, entonces, denme un segundito, por favor. Lo activo aquí el menú y cambio de pantalla. Bueno, entonces, sí saben llegar entonces a este material de conceptos generales de bases de datos, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, vale. Esto es lo que vamos a tener que estudiar. Los tipos de datos, que es de la restricción, no nulidad, tipos de bases de datos, clasificación de bases de datos, sistemas de gestión de bases de datos. Esto es simplemente la teoría que tenemos que, pues, saber, reconocer, básicamente para empezar o para iniciar a hacer nuestro ejercicio, ¿no? Ahí dicen que existen muchos tipos de datos y varían según el sistema de gestión de bases de datos, porque cada sistema define sus propios tipos de datos, aunque existen las equivalencias notables y otras no tan notables. Se observa una tabla que relaciona el tipo de datos según los sistemas de gestión de bases de datos. Bueno, como les expliqué en la clase pasada y en el videito que ustedes observaron, cuáles serían, por ejemplo, los sistemas de gestión de bases de datos. Allí aparecen también. ¿Quién me ayuda? Para que haya interacción, muchachos, contéstenme así rapidito si me están poniendo cuidado, por favor. Profe, los más comunes es como SQL y Oracle. Eso, SQL, Oracle, allí está MySQL, ¿cierto? Hay otras también que lo podemos utilizar como el Workbench, el SQL MyLog o Log, hay otros que llaman Lady o Heidi, bueno, hay varios. Entonces, con cada uno de esos sistemas de gestiones de bases de datos, ¿qué son los tipos de datos? Ustedes que ya han escuchado qué son los tipos de datos. ¿Qué me dicen? ¿Quién sabe qué es un tipo de dato? Profe, hace referencia si es entero, booleano, varchar. Exactamente, exactamente.
¿Y de qué se trata? Del campo, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? señora. Exactamente. Entonces, miren que aquí han clasificado en una tablita según los tipos de datos por cada una de esas bases de datos. Por ejemplo, el tipo de dato en Oracle, para cadena de caracteres, o sea, para un campo que sea exclusivamente de cadena de caracteres, entonces se utiliza el varchar 2. Mientras que para el MySQL, por ejemplo, es simplemente el varchar, o para SQL Server es el varchar también. Entonces, hay algunas diferencias dependiendo, como pueden observar aquí en la tablita, pues hay algunas diferencias no muy grandes, muy notorias, pues, por cada uno de los gestores de bases de datos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento en que nosotros estemos escogiendo el sistema de gestión, pues, para ir creando nuestras tablas. Bueno, aquí aparece también, hay unos enlaces que el mismo material les ofrece para que ustedes vayan, mire, según el tipo de gestor, para que ustedes vayan a cada uno de esos, para que pues vayan haciendo pues sus primeros pinitos en cada uno de estos gestores. Bueno, acá también les explican o les dan material bastante didáctico acerca de los tipos de bases de datos. Entonces están las bases de datos con la estructura jerárquica, muy típica de la estructura de árbol. Justamente en las primeras bases de datos empleadas son la estructura jerárquica. Las relaciones forman una estructura de árbol. Acá están también las bases de datos con estructura en red. Observen allí que son entre entidades relacionadas entre líneas. Entonces parece pues como una red allí. Está también con estructura relacional, muy parecida a lo que ya nos hace pues el gestor de las bases de datos, que nos contiene las tablas y hace las relaciones según las cardinalidades que nosotros hayamos previsto según los requerimientos previos del sistema. También está las bases de datos con estructuras multidimensionales, pues esto ya son un poco más complejas, digámoslo así. Y están las bases de datos con estructuras orientadas a objetos. ¿Listo? Bueno, frente a todas estas bases de datos, pues vamos a ir desarrollando cada uno de nuestros modelos y de nuestros pues artefactos. Aquí vamos a ver también sistemas de gestión de bases de datos, que son los que yo pues les digo. Un sistema es un programa de computador que permite definir, crear, mantener los datos de una base de datos, controlando el acceso. Los servicios de sistemas de gestión de bases de datos son: permiten la definición de la base de datos usando un lenguaje de definición de datos. Permiten la inserción, la visualización, la actualización, la eliminación y la consulta de datos utilizando un lenguaje de manejo más fácil, ¿no? Proporcionan un acceso controlado a la base de datos con autenticación, roles, niveles, varios usuarios a la vez, accediendo o manipulando los datos y multitarea. Algunos permiten administrar catálogo de datos. ¿Listo? Los sistemas de gestión de bases de datos son una herramienta muy útil, sin embargo, se podría decir que son un poco más complejos, ya que los usuarios ven más datos y sus relaciones de los que realmente se necesitan. Aquí, por ejemplo, yo tengo uno que a veces utilizo, que se llama el Workbench. Este Workbench, pues, funciona siempre y cuando uno tenga, pues, el SAM activo. Entonces, casi siempre ustedes descargan el SAM para poder ejecutar cualquier gestor pues, de bases de datos. Y siempre debe tener estos dos módulos que aparecen en verde, Apache y MySQL, corriendo, ¿no? En RUM, para que pueda tener acceso a la base de datos como tal. Entonces, ahorita se los enseño, si nos queda un poquito de tiempo.
Bueno, relaciones entre las entidades. Esto fue lo que vimos, pues prácticamente en la clase pasada hicimos unos ejercicios identificando cuáles son las relaciones entre las entidades. Aquí, por ejemplo, está el principio de unicidad, que eso yo sé que pues ustedes lo tienen claro, que en una tabla nunca debe existir tuplas. ¿Qué quiere decir tuplas? Datos de repetidos, o sea que no debe haber más de una fila con exactamente los mismos valores en cada columna o en otra fila de la misma tabla. O sea que no hayan datos duplicados. En otras palabras, cada fila debe diferir al menos de un elemento de columna en relación con las demás. Bueno, vimos las claves, vimos las entidades, o sea, qué es una entidad, qué es un campo, qué es un atributo, cuáles son las relaciones, cuáles son las cardinalidades. Entonces, por ejemplo, aquí, los que no estuvieron entonces en la clase pasada, ¿cuáles serían las entidades en este esquema que aparece aquí? Persona y cuenta. Persona y cuenta, exacto. Yo sé que ustedes ya manejan eso, entonces pienso que no es necesario pues volverme a quedar en lo mismo. Y lo que aparece en la izquierda y en la derecha, ¿qué serían? Los nombres, apellidos, edad, identificación. Atributos. Exactamente. Y identificación, ¿qué vendría siendo? Está subrayadita. La llave principal o clave. Es, exactamente, muy bien. Teniendo eso muy claro, podemos hacer nuestra evidencia. Nuestra evidencia no es difícil, es simplemente identificar justamente a través de ese estudio de caso cuáles son nuestras entidades, cuáles son los atributos y de qué manera se van a relacionarse entre ellas. Esa es la identificación prácticamente. Y hacerlo en un esquema, así como este puede ser, o sea, un esquema básico simbológico que nos presenta en un rectángulo la entidad, ¿cierto? En un rombo la acción que vamos a ejecutar y en un elipse, elipse, sí, elipse los atributos de cada uno. O en su defecto, yo les decía que podíamos hacerlo a través de un Excel, identificando las tablas, identificando los campos o los atributos y teniendo en cuenta, por ejemplo, ya aspectos como, por ejemplo, el tipo de dato y la longitud del campo, como para darle un poquito como más de, de manejo o de enfoque frente a las mismas tablas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer prácticamente. Explicamos también cuáles son las relaciones de uno a muchos, de uno a uno, bueno, cuáles son las relaciones. Esto sí es necesario pues que ustedes lo tengan pues un poquito claro, que estudien un poquito para que puedan distinguir o evidenciar cada uno de los campos frente a las relaciones, ¿no? O sea, cuando las relaciones están de uno a muchos, cuando es de uno a uno, cuando es de muchos a muchos, porque en el momento en que nosotros estemos ya utilizando los gestores, los sistemas de gestión de bases de datos, entonces vamos a darnos cuenta que sobre todo en las relaciones de muchos a muchos se van generando tablas adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una tabla que se llama, o una entidad que se llama persona, ¿cierto? Esta entidad persona tiene ¿cuántos campos? Tiene un campo ID persona, está el campo país, identificación, correo, nombres, apellidos y edad. ¿Y cuántos registros hay? ¿Cuántos registros ven ustedes ahí? 7. Exactamente, 7 registros. Muy bien. Entonces, miren que... Profe, ajá, dígase dime. por campo, columna y registro fila, ¿sí? ¿Cómo? Dígase por campo, columna y registro fila. Es la conversión, Exactamente. ¿sí? Ok. Exactamente. Muy bien, exactamente. Muy bien. Así es. Entonces, miren que aquí ID persona, ¿qué notan en ID persona? La llave. Que es la llave principal. ¿Y eso qué quiere decir? Es la única que se identifica para cada registro. ¿Por qué?
Porque no se pueden repetir Porque es con, único. Porque no se con repite. porque es único. Exactamente, Sí. porque es única. Muy bien, eso es. Pero sin embargo, miremos país. Normal. Ahí sí se repite. Exactamente, normal. Entonces no tiene, o sea, estas se pueden repetir porque es un campo que simplemente es una información que refleja el registro o la línea prácticamente. ¿Listo? Bueno, bueno, ahí hablan de una superclave, que es una, pues, como un conjunto de dos campos. Hablan una clave primaria que ustedes ya la identifican y hablan de las relaciones. Mire que hay relaciones de uno a muchos. ¿Qué dice aquí? A ver, dice, en este tipo de relación, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes en la tabla B, pero una fila de la tabla B solo puede tener una fila coincidente de la tabla A. Por ejemplo, las tablas persona y cuenta tienen una relación de uno a muchos. Cada persona puede tener más de una cuenta, pero por ejemplo, cada título proviene de una sola editorial. Por acá, vamos a mirarla. Mira, por acá se ve como más fácilmente. ¿Alcanzan a ver esas dos tablitas? ¿O se ve muy pequeño? Se ve muy pequeño. Se ve muy pequeño, ¿cierto? Bueno, entonces abran por favor su material para que ustedes puedan identificarlo. Acá son dos tablas, aquí aparecen dos tablitas y identifican esas relaciones de 1 a n. ¿Qué quiere decir? Miren que acá está el ID de persona que nos identifica al primer registro o a la primera línea de la tabla, en donde si nos vamos a los nombres está la señora Annalise, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a la siguiente tabla que tiene la tabla de la cuenta o la entidad cuenta, que tiene los registros, el número de cuenta, el titular, ¿qué más? El saldo, la fecha de creación. Entonces, cuando nos vamos al titular de la cuenta, que viene a ser como el campo primario de nuestra primer tabla, el que nos identifica al usuario, que sería la señora Annalise, se repite, en esa tabla sí se repite. ¿Por qué? Porque esta señora pues tiene varios números de cuenta, ¿cierto? Entonces, es de esta manera que podemos notar una relación de 1 a n. ¿Listo? Bueno, necesito que por favor esto me lo estudien bien para que podamos identificar exactamente lo que tenemos que hacer en el casito de estudio. Entonces vamos a identificar, como les digo, las entidades. Vamos a identificar. Profe, disculpe. Ajá. Profe, una consulta. O sea que se puede hacer para la evidencia 1, que es la de identificar entidades de relación. Esa se puede hacer con el gráfico, con este diagrama, y también toca hacerlo con las tablas, o se puede cualquiera de las dos. Ahorita les voy a explicar bien para que no se me vayan a confundir, porque como es lo mismo y son 3 actividades como parecidas, pero facilitas todas. Entonces, espérate por aquí. Tengo una diapositiva y ahorita se las comparto para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a hacer en esos 3 archivos, ¿vale? O en esos 3 ejercicios. Listo, ahorita les doy claridad en eso. Terminemos aquí para lo que son las temáticas, para que ustedes estudien juiciositos de cómo es que lo vamos a hacer, de qué manera puedes hacer esas relaciones, de qué manera identificar esas relaciones, esas cardinalidades. Entonces, miren, relaciones de 1 a muchos, ya la vimos, de 1 a n, de muchos a muchos, ¿sí? De 1 a 1, eso quiere decir 1 a 1, miren, relación de muchos a muchos. Una fila de la tabla A puede tener relación con muchas filas de la tabla B, pero también en sentido contrario. Entonces, aquí hay un ejemplo. Se necesita almacenar la información de referencias bibliográficas o publicaciones de libros, tesis, artículos que escriben los estudiantes de una universidad. Como se sabe, un libro, tesis, artículo, cualquier publicación puede ser elaborada por más de una persona. Y a su vez, una persona, un docente, un estudiante, un investigador puede tener más de una publicación de su autoría. Entonces, miren el diagrama como es.
Entonces, persona, publicación, autor y simplemente una relación de N a N o de muchos a muchos, ¿sabes? La connotación también puede cambiar allí, ¿no? Si vemos una NN, quiere decir de muchos a muchos. O si vemos MM, también. O sea, las connotaciones pueden cambiar, pero pues no son muy... Pues no se pierde uno. NN o MM quiere decir muchos a muchos. Bueno, aquí está muchos a muchos, que yo les decía cuando hay este tipo de cosas en un gestor o en un sistema de gestión de bases de datos, él inmediatamente crea una tabla adicional en donde trae las llaves foráneas prácticamente para hacer las relaciones. ¿Cómo? Por allí escucho a alguien, no sé si es que me está preguntando algo o se le prendió el micrófono. Bueno, entonces vamos. En la normalización hay que tener muy en cuenta para este videíto que yo necesito que por favor se lo vean con el ánimo de ¿qué? De aprender, porque se supone que ustedes aprendieron a normalizar en el trimestre pasado. Entonces no nos podemos devolver allá. Vamos a ver el diseño relacional. Diseño relacional. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Esto es lo que prácticamente nosotros vamos a o podemos hacer en la evidencia. Aquí aparece muy clarito la relación en los atributos, las entidades. De esta manera, este esquema lo pueden presentar. Así lo pueden presentar o lo pueden presentar a nivel de tablas. ¿Listo? El hecho es que tenga que se reflejen las entidades, que se reflejen las relaciones, las cardinalidades y que se reflejen los atributos. ¿Listo? Es eso. Entonces, bueno, este es un modelo relacional, ¿ya? Ya como tal. O sea, después de este diagrama, nosotros lo podemos convertir ya a tablas. Cuando lo vemos en tablas, es el modelo relacional. ¿Listo? Pero son dos simbologías que nos muestran en definitiva, pues cómo está lógicamente armado, cómo viene lógicamente armado el sistema que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir al caso estudio que vamos a desarrollar. Voy a compartir toda la pantalla para que no haya ahí problemas de nada. Y nos vamos al PowerPoint. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? Sí, señora. Señora. Listo. Bueno, este casito prácticamente se trata de esto. Entonces, el estudio del caso es obtener el diagrama de entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas. Entonces, pues, como le decía a tu compañerito que me preguntó hace un rato, entonces vamos a dar claridad en qué es el modelo conceptual. Observen aquí el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Entonces, ven que arriba está el diagrama con las entidades y los atributos y se convierte ya en unas tablitas de entidad-relación, ¿cierto? Lo podemos hacer de esta manera. Esa evidencia 1, vamos a poder hacerla de esa manera. ¿Listo? Simplemente hacemos el dibujo y lo volvemos unas tablitas. Por eso yo les decía, cojan una hojita en Excel y me van creando las tablas y me van identificando simplemente las cardinalidades o las relaciones. ¿Listo? De esta manera me entregan la primera evidencia, ¿listo? O la primera evidencia de este código, el 22050-1095. Entonces, el hecho es que me lleguen hasta las tablas y a las cardinalidades. Y ya en el segundo, la segunda evidencia que sería el EB02, esto mismo, pero ya con el proyecto. ¿Listo? ¿Ahí les queda un poco más claro?
Bueno, entonces vamos al estudio de caso. Sí, profesor, mira. Y la actividad de la 1093, esa es con el mismo caso de uso que vamos a ver, ¿verdad? Sí, ajá, es con el mismo caso de uso. Con ese mismo caso de uso, esta la tenemos acá. Y es el 93, no la bajé. Esta, creo que es. La 22050-109302, que ya es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Esta es prácticamente, así como, como aparece aquí, las entidades, identificar las entidades, los atributos y los campos de manera general y las relaciones que lo da el mismo enunciado del caso. Entonces, simplemente identificar esas tablitas. Ni siquiera necesitan, pues, ejecutar las cardinalidades, solamente como las relaciones simplemente del caso de esto. ¿Ok? Entonces, con que me digan, identifiquen las entidades que son las tablas y que me digan las relaciones que ustedes identifican desde los requerimientos, ya con eso podemos, pues, pasar a las siguientes dos. A esta y a esta otra. ¿Ok? Pues para no, son muy fáciles, la verdad son muy fáciles. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a leer con detenimiento qué es lo que nos dice el estudio de caso y ustedes van tomando notas y de una vez ustedes van identificando las entidades. Por ejemplo, vamos a obtener un diagrama de entidad de relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí dice indicar las entidades, las interrelaciones, etcétera, que se deducen de cada una de estas reglas, porque aquí ni siquiera hay un enunciado, pues, como tal de qué es lo que vamos a ejecutar, simplemente nos dicen unas reglas específicas. Entonces dice que la primera regla es que de cada aeropuerto se conoce su código, su nombre, la ciudad y el país. Entonces ahí que vamos a identificar cuál sería la entidad de esa primera enunciado. Aeropuerto. El Aeropuerto. Muy bien, excelente. ¿Cuáles serían entonces los atributos de esa entidad? Código, nombre, ciudad y país. Muy bien, exacto. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, muy bien. Ahora dice que en cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones. El modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas. ¿Qué identificamos allí? Los valores. ¿Y qué entidad identificamos puede ser? Los Como la aviones. ¿Aviones? Los aviones, el modelo del avión, ¿o qué? la cantidad Profe, el modelo del avión. Modelo avión. Ajá, eso puede ser modelo de avión. Bueno, ahí lo vamos identificando. Acuérdense que todos podemos identificarlo de una manera diferente. El hecho es que nos queden las tablitas bien ejecutadas. ¿Ok? Dice el C, en cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo y en cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, la línea y los días de la semana en que existe dicho vuelo. Entonces, ¿qué otra tabla identificamos allí? Programas de vuelo. Exacto. Muy bien. ¿Y ese programa de vuelo qué tiene? ¿Cuáles serían los atributos? Número de Número de vuelo, vuelo. línea. Número de vuelo, línea aérea y días de la Ajá. semana. Exactamente, muy bien. La D que dice, cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro. Ahí que de pronto no te alcancé a escuchar. Esos serían como atributos, el aterrizaje y el despegue. No, pues esa podría servirnos es una tabla específica en donde nos guarde el despegue y la aterrizada. ¿Cierto? También. Y la E, los números de vuelo son únicos para todo el mundo. La F, en cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Bueno, son datos que de ahí en adelante nosotros vamos a poder determinar cuando dicen muchos, de aquí a uno, de uno a dos, de uno a muchos, ahí vamos identificando las cardinalidades. Entonces dice, en cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Entonces ahí, ¿qué nos dice? Que de aeropuerto
a la tabla que nos identificamos los aterrizajes y los despegues, que fue prácticamente en la D, ¿cierto? En la D identificamos esa tabla. Entonces vamos a saber que ahí hay una cardinalidad de uno a muchos o de muchos a muchos. ¿Listo? Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue. Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Entonces, aquí, ¿qué le está diciendo? En la G, cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. En cuanto a cardinalidad. Ahí la... Ajá, dime. Profe, ahí también se maneja. Ahí iría en cardinalidad de muchos a muchos, por lo que Cada este vuelo programa de vuelo realizado no se puede repetir. pertenece a un cierto programa de vuelo. Cada vuelo, ahí sería uno, pertenece a un cierto programa de vuelo. Otro. O sea que ahí sería de 1 a 1. Exactamente. Entonces miren que prácticamente el enunciado nos va dando la respuesta. ¿Sí? Vamos a verlo acá en Excel. Vamos a ver lo que por acá lo hice, por acá lo hice. ¿Dónde estás? Por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera tareita? Pues vamos a ver, pues sino que pues tampoco se las quería mostrar porque esta es la respuesta prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a identificar las entidades y vamos a identificar las relaciones, así rapidito. Vamos a identificar cuáles son las tablas y le vamos colocando pues de pronto información. ¿Listo? Y así, de esta manera, la pueden entregar la primera. La segunda ya, vendríamos a hacer el modelito relacional con esta simbología que habíamos dicho acá. La diapositiva. Esta, con esta simbología. Y ya la pasamos a las tablas, al modelo pues relacional de las tablitas. Entonces, que por ejemplo identificamos que el aeropuerto y el programa de vuelo tiene una cardinalidad de 1 a muchos, que el programa de vuelo y la escala técnica, para mí, pues la creé como escala técnica, pues es de 1 a muchos, que aquí se puede de pronto identificar, que no me vayan a hacer un ciclo acá. Acuérdense que no todas las tablas tienen que unirse obligatoriamente, sino simplemente por los códigos primarios podemos hacer las relaciones. Por ejemplo, aquí el programa de vuelo con el vuelo como tal, como dice acá en el caso. Programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro. Entonces, ¿qué aparece allí? Aparece el número de vuelo, la línea aérea y los días de la semana. Y en el vuelo como tal, la fecha, las plazas vacías y en el modelo. Por lo tanto, ahí hay una relación de 1 a muchos. Y así simplemente me van a hacer pues estas tablitas sin mayor información, sin meterse pues a un gestor de bases de datos, sino en Excel simplemente. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a identificar las entidades, los atributos, las relaciones y ejecuten pues el modelo relacional básico. Profe, ¿esa longitud qué significa? ¿La cantidad de caracteres que tiene el campo o qué es? Sí, ajá. Sí. Ahí sería el tipo de carácter o el tipo de dato, numérico, carácter o bueno, todos los que vimos hace un ratico, entero, puede ser binario, puede ser, bueno, dependiendo del gestor, como les digo, pues eso difiere, pero la mayoría de las veces son o numérico o carácter. Y la longitud quiere decir la cantidad de caracteres que va a tener ese código o ese registro. Por ejemplo, nombre. Un nombre, la longitud 30 quiere decir pues que no se puede pasar de 30 en sus caracteres. Por ejemplo, un nombre, Armando Pérez. ¿Cuántos caracteres tiene Armando Pérez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el espacio 8, 9,
10, 11, 12 y 13. De aquí en adelante, pues tiene 30 espaciecitos para el nombre. ¿Listo? Eso quiere decir la longitud. Ok, profe, gracias. Bueno, eso sería todo, chicos. Entonces, identificar las tablas primeramente. Identificar. ¿Sí? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Es que te quería preguntar si esta actividad es de manera individual o se presenta en grupo. Muchas gracias. Se puede presentar en grupo. Se puede presentar en grupo. Lógicamente, como siempre, o sea, como siempre se les recomienda, si ustedes hacen un trabajo en grupo, ahí yo se lo recomiendo muchísimo porque en el trimestre pasado sufrí mucho por eso, porque me trabajan en grupo, hacen un buen trabajo, pero no me soportan la evidencia de manera individual. Entonces, yo no puedo, si el grupo es de 5 y me lo presentan 2, yo le coloco la nota a esos 2 que me cuelgan su evidencia de manera individual. Entonces, siempre, siempre, muchachos, tienen que, a pesar de que trabajen en grupo, colgar su actividad de forma individual para que reciban una calificación, una ponderación de forma individual, porque el libro de calificaciones está creado de manera individual. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, no sé si de pronto les quede alguna duda con respecto a la forma de entrega de las evidencias. De estas 3 prácticamente, las que tenemos en el cronograma. Entonces, quiero darles aquí. Yo tengo una duda. Ajá. Buenas noches. Bueno, ¿Cuál sería la última evidencia? La número 3. listo, mira. Aquí hay una evidencia. ¿La alcanzan a ver aquí en este Excel? Que dice el resultado Sí, de señora. aprendizaje. El resultado de aprendizaje. Esta evidencia no la toqué la semana pasada porque pues es una evidencia pues muy fácil que sale prácticamente de lo que hagan ustedes o que de la ejecución que ustedes realicen con esta primera actividad que es el caso que vimos, que observamos. Dice que el resultado de aprendizaje hace parte de la 22050-1093-02, que es el de modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Esto, aquí yo no sé por qué aparece aquí repetido, yo supongo que ustedes el trimestre pasado algo tuvieron que haber hecho muy parecido. Y entonces por eso aparece allí en esa evidencia así. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahí simplemente, como les digo, ustedes van a identificar las entidades y van a identificar las relaciones planteadas en el caso de estudio. ¿De qué manera? Así como les digo. ¿Tá? Ustedes me van a identificar este. Entonces, las entidades son tales, las relaciones son tales y tales. Las tablas son tales y tales, ¿cierto? Y listo. Con esto que me entreguen, con este primer modelo, que me entreguen en este primero, queda la evidencia realizada. ¿Listo? Y ya tendrían el resultado de aprendizaje listo. Allí van a tener una valoración aparte. Y las otras dos, la primera, que es la evidencia 1, la GEAS 4, 22.050.1095, es prácticamente hacer el diseño conceptual y lógico, que es estas dos cositas, estos dos dibujitos que les digo, ¿cierto? Este primer dibujito con el nombre, con las relaciones, con los elipses, con los rectángulos, ¿listo? Y después con las tablitas y sus relaciones va a ser el modelo conceptual y lógico de acuerdo pues a ese tema de estudio. Y ya la tercera, vamos a hacer este mismo, pero ¿de qué manera? Con el proyecto que ustedes están ejecutando, con sus tablas que ustedes ya más o menos saben cuáles son las tablas que van a ejecutar, cuál es el proyecto, cuál es el sistema de información que ustedes ya vienen trabajando desde su fase de análisis, desde los requerimientos, ¿cierto? Desde las especificaciones técnicas, desde todo eso. Entonces, ustedes en este momento ya tuvieron que haber identificado cuáles son sus entidades,
cuáles son sus atributos. Ahorita van a aprender cuáles son sus cardinalidades. Si ustedes ya hicieron la normalización, entonces ustedes ya saben que no se pueden duplicar los datos, que no haya corrupción en esas tablas. Y trabajan este mismo sistema, este mismo esquema o esta misma simbología con su proyecto. ¿Mejor? ¿Les quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, con muchísimo gusto. Eso es prácticamente la actividad que vamos a trabajar, esas 3. Y ya, pues, ¿hasta qué fecha que les di? ¿Hasta qué fecha fue que les di, chicos, para que me entregaran esto? 5. Del 19 de abril al 5 de mayo, profe. Eso, al 5 de mayo. Entonces, en la próxima clase, sí me gustaría pues que trajeran las evidencias como tal, si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda, y que por lo menos me identificaran en el esquema del proyecto para saber en qué, pues en qué vamos. Si vamos bien o si ustedes están reconociendo bien esas entidades del proyecto como tal, ¿vale? O sea que estas 3 evidencias estén ya ejecutaditas para empezar a hacer la del proyecto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, señora. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que pueda yo apoyarlas aquí con esta explicación que les di. Profe, porfa, ¿me podría repetir cuál era la evidencia en la que va lo que usted nos mostraba que se había hecho en Excel, las tablas, teniendo en cuenta las entidades y las relaciones? ¿La primera? La primera sería esta, identificar las entidades y las relaciones, ¿esta? No, creo que era... Las La de actividades son estructurar el modelo. diseñar el modelo conceptual. Alejandra, ¿cuál de las 3? La de diseñar el modelo conceptual. Diseñar el modelo conceptual es hacer prácticamente estas 2 esquemitas que aparecen acá, ya te digo. Ah, me perdió. ¿Qué los hice? ¿Qué los hice? El anterior, profe. Diseñar el modelo conceptual y lógico. Este es el caso de estudio. No, profe, el anterior que decía de modelar. Sí, señora. Modelar las funciones del software. Bueno. ¿Te queda claro ahí? Sí, señora. Es generar simplemente las tablitas con los datos. Las relaciones y las entidades. ¿Listo? Que no se les confunda allí. Profe, lo que pasa es que yo en esa primera evidencia, yo hice el diagrama, entidad-relación. Ajá. También debo de hacer también las tablas, ¿cierto? Sí, preferiblemente, sí. Aunque si ustedes presentan este, pues ese es el modelo lógico también. Yo lo que quiero es que hagan pues como que refuercen esa entidad porque al fin y al cabo las tablitas van a estar estructuradas pues ya después en el siguiente en la siguiente paso del proyecto. Pero yo sí quisiera que lo hicieran así completito. O sea, así como están viendo en esta imagen, quiero que me lo presenten para que no haya pues
equivocaciones y que todos me entreguen pues el mismo esquema, tanto con los elipses, esta primer simbología acá y las tablitas también relacionales. Tal cual como está en la imagen, mejor dicho. ¿Listo? Que no se me vayan a confundir. Por favor, si tienen duda, pregunten que este es el momento. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando usted nos dice que hay una cardinalidad de muchos a muchos, se crea otra tabla. ¿Esa Sí. tabla yo la puedo coger como una nueva entidad o sería netamente una relación entre ellas dos? Es una tabla nueva, pero el generador de bases de datos es el que me la crea justamente para hacer la relación entre las tablas, porque él coge la llave primaria y la convierte en foránea de la primera tabla, por decir algo, y de la segunda tabla también coge la llave principal y me la convierte en foránea. Por lo tanto, en el esquema ustedes van a notar que todas las tablas que tengan relaciones de muchos a muchos van a tener una tabla adicional. Pero entonces yo con lo que usted me explica, yo no tengo que colocar atributos a esa tabla porque el sistema ya Lo me lo va hace, a la hacer. genera. Ujú, Ok, sí. listo. Esa era la duda. Listo, Sí. pues muchas gracias. Bueno. Profe, o sea que esas tablas se realizan en Excel y ahí mismo hace la tabla aparte. No te entiendo la pregunta, Jairo. Esas tablas, su merced dice que las haga uno en Excel, digamos lo que está hablando el compañero de la llave. ¿Esa tabla la bota aparte en Excel? ¿La otra parte? No. Bueno, si tú la manejas en Excel, pues te toca hacerla, generarla. O sea, generarla no, hacerla. O sea, aquí colocarle aeropuerto, lo que está arriba. Pero no lo botan. O sea, si ya tú, por ejemplo, utilizas un Workbench, por ejemplo, acá, mira este esquema. Este esquema sí ya es trabajado desde el Workbench. Entonces aquí yo ya tengo una forma, este generador de bases de datos me permite crear una tabla simplemente parándome aquí en una de las opciones. Por eso es tan fácil, pues poder hacer o gestionar entidad de relación desde un generador de bases de datos. ¿Listo? Entonces, para generar una tabla en el Workbench, yo simplemente me paro aquí en este icono que dice crear nueva tabla y él me genera la tabla. Le doy doble clic ahí y entonces él me permite darle nombre a la tabla y darle nombre a cada uno de esos registros. Me permite darle aquí la posición, si es una llave principal o no null, o toda una cantidad de opciones que el generador pues me permite hacerlo y él simplemente la crea y la genera tal cual como se le esté pues proyectando yo desde mi desde acá, prácticamente desde mi primer esquema. Entonces yo lo puedo ejecutar aquí, ya tengo una tabla, ya tengo la cardinalidad, ya estoy completamente segura de que esto va a ser aquí así, entonces simplemente la transfiero acá. Y este generador pues me va a tirar el código, eso después lo vamos a ver despacio. Despacito, no se me confundan, yo quiero que simplemente se me concentren en este primer pasito que es identificar las entidades, los campos, los atributos, las relaciones, las cardinalidades, ¿vale? Sí, profe, sí señora, ya ahora sí ya me quedó claro ya. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esas tablas uno no puede guardar imágenes o fotos o solo es para guardar información? Se guarda información.
Ya cuando estamos trabajando en Oracle, pues ustedes van a ver que se puede guardar, aparte de información texto, se pueden guardar otro tipo de información. Deja esto quieto, Emiliano. ¿Listo, Omar? No toque. ¿Dónde consigo el caso Que de no toque, uso? carajo, que no toque. Emiliano tocando. Omar, una pregunta que me estabas haciendo. Omar. 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 Bueno, chicos, entonces eso era, ya hicimos el recordatorio, ya hicimos, acuérdense que hay que estudiar ese material de estudio, si les queda de pronto alguna duda, hay que hacer muchos ejercicios, ahí hay unos ejercicios didácticos, hay unas tablitas para reconocimiento de las cardinalidades. ¿Quién me está levantando aquí la manito? Te agarro fuerte. Profesora, ¿el caso de uso dónde lo consigo? Bien. Está en el material de estudio. Espérame, yo te doy toda la ruta. Así abajo. Está acomodándote, ya viste. Aparece en el material de estudio, por aquí lo tenía. Mira, acá está en el material de estudio donde está la lista de chequeo o pues donde ustedes siempre bajan ese archivito de Oye, vamos a comer, vamos. ¿cómo es que se llama? Del instrumento de evaluación. Está acá, mira. Tú te vas aquí a tecnología, análisis y desarrollo de software, te vas a al GA o a la guía que corresponde a la actividad 4, que corresponde ¿qué se llama esta cosa? Hombre, que se me olvida. A este numerito, ¿sí? Te vas allí, diseñar la estructura de la base de datos del sistema, identificar las entidades, esta sería ya la evidencia como tal, GA0422, Entonces ahí te va a dar la opción de acceder al instrumento de evaluación y el anexo, y allí te va a dar pues el anexo de estudio de caso. Si nos vamos por acá, a ver si me deja. Que sería territorio. Nos vamos aquí a territorio. Proyecto. Vamos a la fase de planeación. Nos vamos a la actividad de proyecto 4. Nos vamos a la guía de aprendizaje y aquí ya tú la encuentras según el numerito este que te estoy diciendo. Entonces buscas este numerito y bajas el instrumento de evaluación. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Bueno. Voy a compartírselos por acá de una vez, a ver si puedo. Para que de una vez lo tengan presente, a ver si me dejan. Compartir archivo, compartir archivo. No me deja. Ay, no me deja. Pero ¿saben qué puedo hacer? Espérense, yo se los comparto por el correo electrónico. Para que les quede y me confirmen de una vez si les llega a todos. Vamos a responder a todos. Y voy a tomar aquí estudio de caso. Sesión del 17, no, del 24 al 28.
Este no era. Se me perdió, hombre. Bueno, ahorita se los mando. Ahorita se los envío. No se preocupen por eso, que ahorita apenas terminemos la sesión, se los envío. Entonces, bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? No, profe, no, señora. Bueno, entonces, nada, gracias por participar hoy de la sesión. Hoy, bueno, qué bueno, 26 participantes, genial. ¿Les parece entonces que sigamos atendiendo las clases los lunes a esta hora? ¿A todos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe, me parece mejor hasta ahora. Ah, bueno, perfecto. Listo. Muy bien. Muy bien, entonces nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, como les digo, feliz noche y nos estamos entonces comunicando por ahí por medio de los anuncios. Cualquier cosa eventual que suceda, yo les comparto por el correo electrónico. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Buenas hasta noches mañana. para todos. Mucho amor. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Mario, ¿estás por allí? Andrés, Eduardo, ¿estás por allí? Mario, profe. Andrés. Sí, profe. Mario, ¿me confirmas por favor que acabé de enviar el correíto para que me confirme si llegó el estudio de caso, el caso en archivo? Dame un momento, por favor. Sí, profe, sí llegó. Bueno, perfecto. Andrés, ¿te llegó a ti? Andrés se me fue.
Listo, Mario, Andrés. Bueno, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.